Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos sobre la estación total y sobre qué está conformada, sus partes y su funcionamiento. Junto con mi grupo, Diana Huejes, José Luis Abella, Catherine Suárez, Valentina Estrada y quien les habla, Jacqueline Bayona, empezaremos a comentarles sobre la importancia de la estación total. La total alcanza su máxima finalidad en la ingeniería de alta precisión topográfica. Con esto es importante para la construcción de puentes, carreteras, edificios, redes de tubería, conductos, entre otros proyectos. En todas las construcciones es importante la precisión, ya de que esto es un requisito indispensable para un funcionamiento óptimo de las construcciones. Bueno, la estación total cumple dos factores muy importantes. Con ella, que son los levantamientos, que es la medición y representación de la realidad física en el que se encuentra en el terreno. Ya después de esto también tenemos la segunda, que es el replanteo, que en el replanteo se trata básicamente de trazar sobre el terreno un diseño, el diseño de una obra y de la estructura o el proyecto que se va a realizar en el terreno. Seguimos ahora con las partes de la estación total, que esta está compuesta por un trípode, por una base niveladora y como tal su estación, que tiene una base ocular con objetivo de láser, tiene su pantalla, que esta viene para hacer cálculos internos y como tal tiene su almacenamiento directamente para el computador. Tiene su ocular de plomada óptico, tiene su nivel. Y también ahora pues ya tenemos ya como tal el prisma, que es como tal un target para la estación, y tienes como tal su bastón portaprisma, que pues también es movible. ¿Qué pasó? La estación, que está compuesta por su pantalla y por su teclado. Cada una como tal tiene la función, pues está el primer botón, que es el de encendido y apagado, que es su luminosidad, que sirve para su contraste, para el láser, como tal la luz de la pantalla. Que sirve para el modo de coordenadas, pues como tal su menú general. Para sus distancias horizontales, verticales y también pues las inclinadas. Su botón de escape, que es para su menú anterior. El botón de enter, que es para entrar a un menú ya en general. Y pues sus teclas alfanuméricas. Como tal tenemos las teclas de la pantalla, que es para moverse dentro de los menús, que esta como tal viene siendo el botón para poner el 0, el F2 sería para retención, para ingresar y como tal para cambio de la página. Y pues ahí tenemos como tal las generalidades. Observar el botón de distancias, que es el segundo. Y aquí podemos, en la pantalla, observamos el ángulo vertical y la distancia horizontal. Si volvemos a oprimir, tenemos el ángulo horizontal y bueno, la medición de distancias tiene tres pantallas. F1, que me indica la medición, ¿sí? F2, que es el modo. Esto quiere decir cómo se hacen las cintadas, es decir, puede ser fino, rastrero o grueso. Eso ya cada uno lo decide, entonces con F1, F2 o F3 se le da la opción. En F3 encontramos SP y P, que es la opción de prisma. Entonces, ahí podemos observar cuando dice NP es porque nos está utilizando el prisma, y cuando encontramos el asterisco aquí en la pantalla es porque se está utilizando el prisma. Bueno, ya nos dirigimos a la pantalla número 2, en donde encontramos en F1 excentricidad de ángulo, que sería F1, F2 excentricidad de la distancia y F3 excentricidad del plano. Bueno, en F2 encontramos stacket. Devolviéndonos, volvemos a la pantalla número 2, SA, que se puede configurar. Ahí es donde encontramos las condiciones, que son la temperatura o la presión del prisma, la presión de la estación y pues ya la temperatura. Escape,
Y en la pantalla número 3 podemos encontrar solamente una opción, que dándole en F2 encontramos las unidades de medición, que puede ser en metros, en pies o en pulgadas. Explicaré el funcionamiento de la medición de ángulos. Entonces oprimimos la tecla número 3 de ángulos. En F1 obtenemos, es para poner los ángulos horizontales en 0, escape. En F2 es para la retención del ángulo, escape. En F3 es el ingreso del ángulo que se desea. Nos dirigimos a la página 2. Entonces en la página 2, en F1 es para el compensador, ¿sí o no? Escape. En F2 para la retención del ángulo, es también si se desea repetir el ángulo en varios puntos. F3 es para la inclinación de la pendiente. Nos dirigimos a la página 3. Entonces en F1 es el audio. Entonces en este es cuando la estación llega a la medición del ángulo deseado. Esta empieza a sonar, escape. En F2 tenemos la distancia inclinada. En F3 tenemos la compensación de la distancia vertical. A continuación les voy a hablar acerca de otra de las funciones que tiene la estación total, y es en esta tecla que podemos observar que es para la medición de los ángulos. Acá podemos ver en las 4 funciones. Lo que se refiere a las mediciones es donde podemos observar las coordenadas de cierto punto en el que estamos ubicando, en el que estamos haciendo la lectura. N significa que es coordenada norte, las coordenadas estes, y Z la altura sobre el nivel del mar en la que estamos ubicados. Tenemos esta tecla de acá, el modo, que es como el modo de la cinta, puede ser fina, con rastro o gruesa. Si nos salimos acá en la tercera opción con F3, podemos observar lo que hemos visto anteriormente sobre la activación o desactivación de la lectura con el prisma, con ayuda del prisma. En este caso es donde identificamos que el prisma esté activado o no, y que el láser también posteriormente esté activado o no. Con la F4 ya vamos a pasar a la página siguiente, donde vamos a observar lo mismo, lo de la lectura de las coordenadas, pero ya salen distintas opciones, como la primera opción, que es la de la altura del prisma, que la que está haciendo es la de 1,850 centímetros. La tecla siguiente de la página 2 sería la altura instrumental en la que se encuentra en este momento la estación total. Y otra parte que es la de CPO, que es las coordenadas. Acá es donde podemos nosotros editar las coordenadas. Estas coordenadas que están acá en este momento son las coordenadas ya conocidas de la estación, y que pues anteriormente ya se insertaron porque ya las obtuvimos anteriormente, pero también se pueden editar por si en caso de que lo ubicáramos en otro punto, pero pues siempre con ayuda del GPS. Ahora, ya para la tercera página encontramos acá como tecla F1, que es como cuando queremos insertar algún ángulo, alguna distancia que ya conocemos, y eso lo queremos llevar el prisma lo queremos llevar a ese punto de distancia o ángulo ya conocidos. Esa es básicamente esa parte. Después sigue M/F/I, que esto significa que son las unidades en las que vamos a manejar las distancias horizontales o inclinadas de la estación al prisma. Entonces, como podemos ver, son metros, pies y pulgadas. Y la siguiente tecla, la que nos proporciona, es presión, temperatura. Entonces acá nos salen otras opciones que podemos ver, y es por ejemplo la de las partes por millón. Podemos ver también la presión en la que se encuentra actualmente la estación, ese punto. Y actualmente, pues, como podemos ver, la temperatura y presión nos exhibe acá en grados Celsius y en milímetros de mercurio. Pues básicamente esto es lo que tiene esta función de la medición de los ángulos de la estación total.